Bien, vamos a iniciar la presentación de la segunda ponencia de la tarde de hoy, la novena jornada de la cátedra de la Academia Nacional de Ingeniería del Hábitat, edición 2000. La charla que viene a continuación tiene el título en pantalla: La gestión de la ciudad inteligente y sostenible, tecnología, gobernanza y eficiencia, a cargo de la urbanista Zulma Bolívar, quien es urbanista desde el año 1983, con maestría en diseño urbano del año 2006, docente, investigador desde el año 2007 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Y también ha sido docente en la Unión Iberoamericana de Municipalistas, con sede en Granada, España, en el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, con sede en Barcelona, España, y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que también está en España. Actualmente es presidente de la Fundación Fondo Andrés Bello de la Universidad Central de Venezuela y es miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Fue la presidenta del Instituto Metropolitano de Urbanismo de la Alcaldía Metropolitana de Caracas entre los años 2008 y 2017, donde coordinó la elaboración del Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020. Por cierto, en su periodo presentó una propuesta que resultó finalista en el Mayor Challenge de 2016 a cargo del Bloomberg Philanthropies del 2016. La charla, denominada Gestión de Ciudad Inteligente y Sostenible, Tecnología, Gobernanza y Eficiencia, que nos hará la urbanista Zulma Bolívar, nos mostrará cómo surge el concepto de ciudad inteligente como una de las alternativas de diseño y forma de administración, dentro del marco actual, con escenarios complejos que exigen mayor gobernanza a los fines de lograr decisiones oportunas y sostenibles. Nos mostrará que se trata de un modelo donde el urbanismo global evalúa las distintas formas de incorporación de la tecnología al servicio público, donde el aporte de la función pública debe ser diseñar modelos de gestión eficientes con participación multidisciplinaria para el beneficio colectivo, donde, por supuesto, ella nos hablará de nuestro país y de lo que está por venir. Le damos una cordial bienvenida a la profesora Zulma Bolívar. Se le agradece, por favor, a los asistentes mantener apagados sus micrófonos y cámaras durante la presentación. Bienvenida, profesora Zulma Bolívar. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a la academia por esta oportunidad de compartir conocimiento y sobre todo de trabajar en conjunto tres universidades. El hecho de que de que estemos juntos los académicos tratando de forjarnos un mismo camino significa que estamos uniendo esfuerzos dentro de los poquitos que somos, pues de alguna manera tenemos que llegar a la mayor cantidad de gente posible. Esta presentación de alguna manera es complementaria a la anterior. Yo creo que si Lorraine y yo nos hubiéramos puesto de acuerdo, pues seguramente no hubiéramos hecho la misma metodología, pero al final somos urbanistas y tenemos como que ese chip en la cabeza de cómo analizar los problemas y cómo ir en escala viendo la ciudad como sistema. Entonces, van a haber aspectos que de repente se repiten, otros aspectos que aclaran dudas que plantearon los participantes, pero sobre todo aquí la mayor diferencia entre las dos presentaciones es que la de Lorraine está hecha desde el punto de vista del investigador, del académico, y esta de alguna manera la hice yo en mi rol de servidor público, en mi rol, en el rol de ciudadano, un poquito tratando de aclarar conceptos tan básicos como qué es una ciudad, para después poder ponerle un apellido, después poder decir, bueno, es una ciudad inteligente o sostenible, o es una ciudad con cualquier adjetivo después. Pero yo creo que es importante empezar por el concepto de qué estamos hablando para después crearle atribuciones al respecto. Ya tengo la pantalla compartida gracias a mis amigos técnicos que me ayudaron. Y vamos a empezar a hablar de un tema que es súper importante y que está súper de moda. Vamos a ver qué tiene que ver la visión de la ciudad sostenible con el cambio climático, por ejemplo.
Y vemos que de alguna manera todo se basa en información, todo se basa en manejo de data, todo se basa en cuál es el comportamiento de la sociedad sobre el territorio y las consecuencias que ella deja. Para eso, por ejemplo, está este trabajo que hace el National Footprint and Biocapacity Accounts, este es del 2023, que hacen un estudio de cuándo se agota la capacidad de la tierra dependiendo del uso que le da cada país. Mientras los países son más desarrollados y el uso industrial de movilidad, de electricidad, de contaminación es más intenso, por supuesto la capacidad del país es mucho menor. Ellos acaban con sus recursos los primeros meses del año. Pero hay países como el nuestro, por ejemplo, en que nos tardamos hasta el 18 de septiembre gerenciando los recursos de los cuales disponemos y a partir del 18 de septiembre a Venezuela se le agota la biocapacidad para este año. Después de esa fecha estamos usando más de lo que deberíamos. De alguna manera, la huella ecológica es la marca que dejamos en la tierra. No sé qué pasó aquí, se está pasando sola la presentación y hay un audio. No sé si me pueden ayudar a quitar eso porque capaz que es un audio grabado. El tema es que la huella ecológica de este año, para el mundo entero, llega el 25 de julio. ¿Y por qué hablo para el mundo entero? Porque cada cosa que hace cada nación tiene impacto en la otra. Nosotros, el mundo entero es un concepto global, es un concepto global del cual no nos podemos escapar y lo que pasa en la India y en la China nos afecta a nosotros, queramos o no. De eso se trata el análisis de datos al cual hacía referencia Lorraine. Tenemos que tener data y analizarla en tiempo real para poder llegar a conclusiones y a diagnósticos eficientes. Desde siempre, desde finales de 1800, se estudió la ciudad, el territorio y las actividades que en ellos hacemos. Por ejemplo, nuestro muy querido Le Corbusier se apropió del concepto de lo funcional y él trataba de que todo tuviera una escala y una consecuencia. Y por supuesto, sus planes comenzaban con la casa, pero terminaban en la ciudad, en la región y en el país. De alguna manera, la planificación, la gestión y la implementación de todas las decisiones que tomamos tienen que ver en la calidad de vida de toda la sociedad. Y ahí es donde empieza la tecnología a ser base de la sostenibilidad. Porque la tecnología al servicio de lo público, de la gestión de la ciudad, es cuando comienza a aprovechar la información para tomar decisiones oportunas y eficientes. Sabemos que el 50% de las personas viven en el mundo, y estas son cifras de las Naciones Unidas para el Hábitat, que para el 2030 esta cifra alcanzará el 60%. Por eso es que nuestro bienestar presente y futuro depende de la sostenibilidad de las ciudades. Es en las ciudades donde se concentran la información, donde se concentran las inversiones, donde se concentra la toma de decisiones. Por eso del diseño y la forma de gestión de la ciudad depende nuestra calidad de vida. Nosotros necesitamos ciudades útiles, ciudades funcionales, no ciudades paradigmáticas, no ciudades teóricas. Necesitamos ciudades que presten la atención debida a los ciudadanos que en ella viven. Y por eso es que es súper importante partir de este análisis de ciudades inteligentes teniendo claro qué es el concepto de ciudad. En los momentos, por ejemplo, en nuestro país, en Venezuela, el concepto de ciudad se ha desdibujado porque se ha desdibujado el gobierno local, porque se ha desdibujado el nivel en que influyen el municipio como tal en una ciudad. Y tenemos casos, por ejemplo, como los de Caracas, donde son 5 municipios que tienen que ver con la ciudad de Caracas. Y lo mismo pasa en Valencia, en Maracay, en Maracaibo y en muchas otras ciudades. Pero al final,
¿qué tiene que tener, qué características tiene que tener un espacio para considerarlo ciudad? Fíjense que, por ejemplo, una de las citas que yo siempre hago es de la Carta de Atenas. La Carta de Atenas es un manifiesto urbanístico ideado en el Cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, el CIAN, en 1933. Y esta carta apuesta por una separación funcional de los lugares de residencia, ocio y trabajo, poniendo en entredicho el carácter y la densidad de la ciudad tradicional. Es decir, ¿qué es lo importante para la Carta de Atenas? Que en ese territorio que denominamos ciudad, sea un espacio donde converge la posibilidad de habitar, circular, trabajar y recrear. Es decir, es una visión integral de lo que es ciudad. Si nos vamos ya a una visión de economía urbana, O'Sullivan en el 2009 describe la ciudad como un área geográfica que contiene un gran número de personas en un área relativamente pequeña. Es decir, aquí están hablando de espacio y número de personas. Son cantidades lo que son su indicador de referencia. Ed Glaeser, por su parte, un economista de Harvard y autor del Triunfo de las Ciudades, señala que las ciudades son la ausencia de distancia física entre personas. Entonces él se refiere, para él lo importante es la densidad en este caso. Y por su parte, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, dice que no existe un criterio universal del tamaño o densidad mínima de una ciudad. Por eso ellos clasifican las ciudades como un sistema que va creciendo en escala. Hay centros poblados, ciudades pequeñas, intermedias, grandes, metrópolis y hasta megalópolis. Y entonces aquí estamos hablando es de escala. Si unimos ahora el concepto de ciudad con el de sostenibilidad, vemos que es un binomio inseparable, pero son conceptos interdependientes y complementarios. La sostenibilidad es el principio que busca cubrir las necesidades de las generaciones actuales sin que se vean comprometidas las del futuro. Garantizando un equilibrio entre tres pilares fundamentales: la protección del medio ambiente, el desarrollo y el bienestar social y el crecimiento económico de las naciones. Este concepto nos lleva a universalidad. De ahí vemos que si entonces ahora sumamos la tecnología a todo este concepto de ciudades, vemos que las ciudades efectivamente deben ser inteligentes y sostenibles, pero tienen que ser innovadoras también. Tienen que utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, para mejorar la calidad de vida. Tienen que tener eficiencia de las operaciones y servicios urbanos, tienen que ser competitivas, pero sobre todo y al mismo tiempo tienen que satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras en aspectos económicos, sociales, culturales y políticos. De alguna manera, las Naciones Unidas para el Hábitat, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva Agenda Urbana, han hecho una cantidad de guías metodológicas de cómo implementar los ODS en las ciudades. Y de alguna manera, todos estos objetivos están referidos a indicadores. Y para tú poder cumplir con indicadores universales, tienes que tener data, tienes que tener conocimiento de lo que estás hablando, tienes que saber qué pasa en tu territorio para poder tomar decisiones al respecto. Por eso es que la gobernanza del territorio multinivel, empezando desde los municipios, pasando por los estados y luego llegando al gobierno nacional, debe unirse con el conocimiento de la academia, con la inversión privada y con las comunidades para lograr esa gran matriz, esa gran sumatoria de poder pensar la ciudad en términos de oportunidad, en términos de eficiencia, en términos sobre todo de resolver lo urgente y que lo importante no quede al final. Estas Naciones Unidas para el Hábitat, la ONU, tiene un objetivo de los 17, que es el objetivo número 11, que está referido a ciudades y comunidades sostenibles. Y ha hecho y ha venido haciendo a lo largo de los años, del 2016 para acá, informes de seguimiento del progreso de las ciudades para que sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Fíjense que aquí el término de inteligencia no aparece. Y es que el término de inteligencia de alguna manera aparece con el mercadeo mundial del uso de la tecnología para estar al servicio del aparato público.
Y entonces ahí empieza a comercializarse la idea de ciudades inteligentes a través de software, a través de servicios de maquinarias, a través de una cantidad vamos a decir, de instrumentos y de herramientas que hacen más fácil la gestión de las ciudades. En estos informes se ha venido analizando qué pasa en las ciudades y por qué no se cumplen los indicadores y por qué no llegamos a mejorar de alguna manera. En el informe del año 23, hay una edición especial que se llama Un plan de rescate para las personas y el planeta. Y fíjense por qué es de rescate. Es porque la preocupación es grande, porque lo que está pasando no lo logramos revertir, porque seguimos con altísimos indicadores de vulnerabilidad, de pobreza, de hambre, de falta de vivienda, de problemas de congestión en la movilidad. ¿Y qué pasa con eso? Y resulta que ahí aparece el tema compromiso y el compromiso con el hábitat y el tema de gestión de políticas públicas en el medio. Y es porque de alguna manera solo el 15% de los países están bien encausados. Casi todos este 15% de países son países desarrollados. Tenemos el 48% de los países en situación grave o moderadamente retrasados. Y finalmente tenemos el 37% de los países, que es muchísimo, que es más de una tercera parte, estancados o en retroceso. Y esos son los países que no tienen compromiso con el hábitat. Y uno de esos países es nuestra Venezuela, el cual ha caído sucesivamente desde 2016 para acá, según los datos de compromiso, en innumerables, y ahorita estamos prácticamente de últimos en lo que hace la nación por acatar estas normativas y estos indicadores. Además de eso, de todo vamos a decir, de lo malo que estamos haciendo en términos de gestión pública, viene el tema de las tendencias mundiales, de aquellos episodios como el de la pandemia que surgen de repente y nos cambian la vida. Está el tema de la migración, de la expansión urbana no controlada, el tema de la diversidad que origina estos movimientos migratorios y esta llegada repentina de un contingente de personas a una ciudad que tiene que ingeniárselas para poder aceptarlos, absorberlos y darle todos los servicios y equipamientos que necesitan. Y el tema segregación. De alguna manera, los gobiernos tienen que vencer la tendencia y adecuar sus objetivos al mundo entero y a tratar de poner su granito de arena porque este mundo funcione. Por eso, las Naciones Unidas para el Hábitat tiene un triple enfoque. Un enfoque que empieza con el diseño, sigue con el financiamiento y llega a la gobernanza. Para poder hacer realidad este triple enfoque, necesitamos tener data confiable. Y entonces volvemos a retomar otra vez donde aparece el concepto de inteligencia y es referida sencillamente al uso de la tecnología en el manejo de la información. Para pensar la ciudad, se necesita pensar la ciudad como sistema. Necesitamos conocer sus escalas. Necesitamos saber que el territorio empieza en la nación, sigue en los estados, pasa por los municipios. Ahora hay estas nuevas que conforman conurbaciones urbanas llamadas áreas metropolitanas. Tenemos dentro de esas grandes ciudades barrios, urbanizaciones, comunas, parroquias, como las queremos llamar, y finalmente llegamos al individuo. Y de alguna manera pensar y diseñar y gestionar la estrategia urbana para lograr la ciudad deseada implica conocimientos. Y entonces volvemos a caer en por qué la ciudad tiene que ser inteligente. Y tiene que ser inteligente porque debe ser analizada de manera inteligente. Para ello, la planificación tradicional, la planificación físico-espacial, ha derivado en pensamiento estratégico. Y el pensamiento estratégico también se trata de modelos. Y dentro de esos modelos también viene el desarrollo de software y de metodologías que ayuden al análisis y a la toma de decisiones en tiempo real, oportunas y eficientes. El tiempo y sobre todo lo del tiempo real
Y es porque tenemos que tomar en cuenta que hay soluciones, hay problemas de la ciudad, del día a día de la ciudad, que no pueden esperar por estudios, que no pueden esperar por diagnósticos, que son resoluciones que tienes que tomar en el momento. Vuelvo otra vez con el caso del COVID-19, con el caso de la pandemia o con el caso de las inundaciones que sufre ahorita el Brasil y Uruguay, por ejemplo. Tenemos que estar preparados para poder agilizar la solución de conflictos. Y una de las maneras en que agilizamos la solución de conflictos es justamente trabajando con el tiempo, disminuyendo el tiempo de traslado de personas, de bienes y de servicios, tomando en cuenta el tiempo como una variable donde la tecnología tiene gran influencia, porque cada vez que nosotros hacemos digital o hacemos online, hacemos virtual un trámite, esto se soluciona. Tenemos además la escala humana. La escala humana, de alguna manera, es la esencia de la ciudad inteligente, al hombre y al movimiento del hombre, es decir, al espacio público. Y ustedes me dirán, ¿por qué hablar de espacio público y de esa escala de diseño urbano en un tema de ciudades inteligentes? Porque el espacio público es donde nos encontramos todos, es por donde nos movemos, es donde se hace la vida de la ciudad y es donde la tecnología también nos puede ayudar en la iluminación, ayudar en la seguridad ciudadana, ayudar en la movilidad. Y por eso, por ejemplo, hablando de movilidad, tenemos que, para entender el territorio, tenemos que conocer cómo se organiza, cómo funciona, cuál es el esquema funcional. Por ejemplo, en Venezuela, el 70% de la población se concentra en 86 municipios de los 335 que tenemos y se agrupa en 35 grandes ciudades. Eso quiere decir que si nosotros dedicamos esfuerzo y tenemos estas ciudades levantadas con sistemas de información geográfico lo suficientemente robustos para poder tomar decisiones, tendríamos mucho de los problemas del país resueltos. Tendríamos que de alguna manera saber, poder haber armado ese sistema de ciudades, donde hay ciudades que son las matrices, que tienen jerarquía uno, donde hay ciudades satélites que se complementan con las otras. De alguna manera podemos tomar esas decisiones que nos permiten ser más eficientes y que al final hasta ahí es donde viene el tema de las ciudades inteligentes. Tenemos que cuando vemos entonces la ciudad como sistema, vemos que hay consideraciones de todo tipo, hay economía, hay política, hay administración, queremos llegar a márgenes de desarrollo aceptables por las Naciones Unidas, pero es la ciudadanía quien lleva esto de la mano. De ahí la importancia de las preguntas que hacían en la charla anterior. ¿Qué pasa con la formación? Necesitamos ciudadanos inteligentes para poder llegar a tener ciudades inteligentes. Es decir, necesitamos el capital humano suficiente y bien formado para poder dar la talla y para poder gerenciar las ciudades. En las ciudades inteligentes, en las ciudades digitales, en las e-ciudades, la tecnología de la información y la comunicación está al servicio del desarrollo y la mejora de la calidad de vida. No son plataformas comerciales, no son plataformas para controlar el voto, para controlar la distribución de comida, no, son sencillamente la tecnología es para mejorar. Y por eso es que para poder tener ciudadanos inteligentes necesitamos primero tener autoridades inteligentes y ciudadanos inteligentes. La formación, la capacitación es lo que hace fuerte a las instituciones y las instituciones son las que llevan a cabo las políticas públicas para que la ciudad pueda estar bien gestionada. Por eso es que las ciudades inteligentes siempre se asimilan y la inteligencia viene del cerebro y en el cerebro se pueden de alguna manera alinear una cantidad de variables. Necesitamos promover la participación, el control y seguimiento de todos los casos a través de información transparente y disponible para todos, pero sobre todo necesitamos que al final cada una de las políticas públicas que hemos diseñado sean sostenibles, porque eso es lo que va a garantizar el mañana para las generaciones de hoy. El territorio inteligente se llama aquel espacio para no
sectorizarlo nada más ciudades, porque hay sitios del país que son rurales donde no hay ciudades. Entonces vamos a hablar de territorios inteligentes, porque si hablamos de agricultura urbana, estamos hablando de un territorio inteligente que con la ayuda de la tecnología va a producir más, va a desperdiciar menos y va a ser mucho más eficiente. Necesitamos hogares inteligentes, hogares que nos ayuden a vivir y hacer las tareas diarias. Necesitamos energía inteligente y eso pasa por el tema del consumo y cómo ese ciudadano responde a las energías. Necesitamos, por supuesto, un gobierno inteligente, un gobierno que nos ayude en trámites. Necesitamos gobernanza, planificación, participación, transparencia y, por supuesto, mejorar la investigación y la educación para que ella desde la base, desde los colegios hasta la universidad, a la tecnología de una vez para hacernos la vida más fácil y sobre todo para seguir la tendencia mundial. No nos podemos quedar atrás porque la tecnología hace falta para de alguna manera ser mejores, pero primero tenemos que lograr estar educados para después poder ser o llamarnos inteligentes de alguna manera. Por eso los requisitos para que una ciudad inteligente comienzan por la gobernanza, por el compromiso institucional. ¿Cuáles son los beneficios del territorio inteligente? Bueno, ahorra costos de traslado, siempre, optimiza los servicios públicos, mejora la transparencia de la gestión de las administraciones, incentiva la inversión y la formación de capital humano, promueve la participación y mejora la comunicación con los ciudadanos, siempre y cuando esto se monte, se gestione, se organice como política pública de Estado. La tendencia mundial dice que todo empieza con la conectividad. Y efectivamente, porque como conectividad no solo está referida al transporte público, al transporte de mercancía. Conectividad es la facilidad de estar ahorita, hoy por hoy, conectados vía internet en un foro Zoom. Conectividad es poder hacer diligencias bancarias, pagar impuestos. La ciudad inteligente es aquella que incorpora la tecnología de la información y comunicación a la gestión urbana. Y fíjense que esto lo dice los Smart Cities. Los Smart Cities es quienes han posicionado de alguna manera el término ciudad inteligente y son organizaciones, la sede del Smart City Expo Congress viene en Barcelona, España, y esto es un evento mundial, pero también hay un Smart City Latam que se entra en Latinoamérica y es un evento que reúne a políticos, alcaldes, gobernantes, con empresarios y con ciudadanías y academias que muestra qué hay y qué podemos desarrollar juntos. La ciudad inteligente es aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo. Sí, ese es el mayor objetivo. La ciudad inteligente es aquella que promueve un desarrollo integrado y sostenible y donde las ciudades se tornan innovadoras, competitivas, atractivas y resilientes. Pero sobre todo el tema competitivas, porque acuérdense que el mundo y la globalidad es una competencia eterna de ciudades por saber quién es mejor, quién atrae más inversiones, quién atrae más gente, quién mantiene a la sociedad contenta. La ciudad inteligente es aquella que estimula la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. Y fíjense qué importante es esto. Estamos abriendo la data para que todos conozcamos qué está pasando, para que todos sepamos las cuentas, para que todos sepamos dónde está el presupuesto. Otra cosa para la que la ciudad inteligente funciona es para la movilidad urbana sostenible y quizás es uno de los temas donde se ha visto mayormente reflejada. Fíjense que en todas las ciudades, aquí en Caracas, por ejemplo, están de moda los benditos semáforos inteligentes que lo que hacen es tener un numerito, si está rojo o está verde, pero de alguna manera se supone que esa inteligencia ayuda en el esquema funcional de la vía y se supone que están coordinados entre ellos para que haya mayor flujo, mayor movilidad del flujo, para que haya mayor cuidado con los peatones en las zonas de cruce, para que haya mayor control del transporte público. Y fíjense que esa es una de las cosas en las que las ciudades han avanzado más. El desarrollo orientado al transporte se basa en la facilidad
de conectar, y por eso se habla de ciudades compactas en este caso. Ciudades compactas porque el desarrollo, el comercio, las actividades se centran en las principales vías de comunicación. Pero todo esto es con base a data. Aquí hay un conteo expreso de generación de viajes, un conteo de metros cuadrados comerciales, de oficinas residenciales. De alguna manera, todos estos datos nos llevan a la colaboración pública-privada como tendencia mundial. Y esto lo he llamado, se llama Co-City en inglés, si lo quieren decir. Yo lo llamo Co-Ciudad y es el modelo de colaboración, concertación, conciliación y coordinación de gestión y de organización para poder hacer más juntos. Aquí el Estado es un actor más y tenemos toda la presencia de las alianzas público-privadas y del empresario privado. Las ciudades inteligentes deben funcionar como empresas, eso dice la famosa Highway. Y efectivamente en el mundo entero, aquellos países que no han gozado, por ejemplo, de la renta petrolera, como fue el caso de Venezuela en algún momento, se han dedicado a promover las alianzas público-privadas para poder desarrollarse. La formación de capital humano es básica, como ya había dicho, y la infraestructura no física está siempre en pleno desarrollo. De alguna manera, nosotros, por ejemplo, desde cuando no se hace un censo aquí en Venezuela, el último es el censo del 2011, estamos esperando el del 2021 que tocaba, pero ¿cómo está entonces nuestra data para poder tomar decisiones a futuro y poder llegar a convenir? Por eso las ciudades latinoamericanas mejor evaluadas del mundo son las que tienen mayor cantidad de desarrollo en el tratamiento de información. Ciudad de México está de primera en este ranking mundial. ¿Y por qué? Porque el gran movilizador hacia la ciudad inteligente es democratizar el acceso a la información. La información tiene que ser de todos. En términos de competitividad digital, Venezuela está muy, muy, muy por debajo de nuestro vecino Colombia y del resto de Latinoamérica. Y de alguna manera, por eso es que no podemos competir con el resto del mundo. Nosotros no, nos estamos quedando atrás, no solo en la capacidad que ofrecemos de conexión de Internet o en el Internet de las cosas, sino en la velocidad de los trámites cualquiera que hagas, que depende siempre de un sistema que está atado a un manejo de online, un manejo de data. Chile es uno de los países más avanzados, como ven en este ranking del 2020, y nosotros nos hemos ido quedando atrás en competencia digital. Esto se refleja en las mejores ciudades para hacer negocios. Si tú tienes buena infraestructura, eres más apetecible para que te lleguen las inversiones. Por eso está Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile otra vez a la cabeza en las mejores ciudades para hacer negocios. De estas 200 ciudades que fueron analizadas, Venezuela ni siquiera quedó en el ranking de selección por no tener información. Y esto de alguna manera es algo que nos tiene que preocupar muchísimo, porque estamos quedando fuera de los estudios que analizan la tendencia mundial y eso es preocupante, porque vamos a pasar a estar en un hueco negro donde nadie nos va a voltear a ver y lo que más nos interesa a nosotros es ser otra vez la ventana de Latinoamérica hacia el mundo. Una de las cosas que más se toma en cuenta es, por ejemplo, la facilidad para tú crear una startup en cualquier país. Aquí tampoco aparecemos dentro de las principales ciudades, dentro de las 500 ciudades que fueron estudiadas, porque aquí son tantas las trabas que te ponen, empezando porque no tenemos estabilidad económica, ni política, ni social, y tú tienes que crear una startup, pero no tienes créditos, por ejemplo. El sistema de bancos está caído, no tenemos una moneda fuerte, dependemos de la exportación e importación errática y de los impuestos y de los tributos, y aquí nada está claro. Y la falta de transparencia es una de las cosas que más nos perjudica. Al final vemos que los estudios de ciudades inteligentes que se han hecho definen que su característica es la innovación, la eficiencia y el desarrollo sostenible como comanda, como objetivo. No es una herramienta política, no. Las ciudades inteligentes y las plataformas digitales no son herramientas para el control de masas.
Ahí es cuando la tecnología tiene propósito de servicio público. La tecnología se usa para difundir, para informar, para manejo de data transparente. En el mundo y desde hace muchos años, por lo menos desde el 2016, se han estado nombrando ciudades inteligentes y se han entregado distintos premios por ciudades inteligentes en términos de economía, ciudadano, movilidad, entorno y eficiencia y forma de vida. Alguna de las ciudades, que creo que fue una de las preguntas que hicieron en la charla anterior, fue de Sonjo, Corea, y vamos a ver algunos de estos ejemplos para que ustedes vean cómo cada ciudad ha agarrado un camino distinto, pero al final siempre con el uso de la tecnología. Por ejemplo, en el caso de los alemanes, el arquitecto Michel Joachim dice en Berlín, y estamos hablando del 2013, que las ciudades son hechas de sueños y que la capacidad real de las ciudades está en nuestra capacidad de imaginarlas. En el caso alemán, el uso del reciclaje y el uso de la ciudad para los niños, de acuerdo al sueño de los niños, ha sido la imagen que los ha movido desde las primeras décadas de este milenio. Y ellos quieren crear, ellos dicen que tenemos que crear Smart Cities para 11 billones de personas. En el caso, seguimos con Alemania, pero en este caso con el arquitecto Cohen van Nostrom, dice que la tecnología va a cambiar nuestra forma de construir, pero hay que saber dónde y cómo aplicarla. Porque fíjense que la tecnología no es ver un edificio que se autorregula nada más porque alguien hizo bien las instalaciones eléctricas o sanitarias y el confort eléctrico se pudo equilibrar. No, sino es también saber cómo esa tecnología va a impactar en el entorno y cómo impacta en el ciudadano. De alguna manera, la tecnología es una herramienta más. No vamos a idealizarla. La tecnología ayuda, pero hay que saber cómo. En el caso de Sonjo, Corea, ellos quisieron agrupar en ese espacio, en ese territorio, todo lo mejor que tenía el mundo. Y por eso ellos hicieron un espacio como Central Park, unos canales como los de Venecia y una ópera como la de Sydney. ¿Pero por qué? Porque efectivamente tenían el terreno libre y lo que hicieron fue agregar. Y lo agregaron pensando en el futuro, pensando lo mejor que podía haber. ¿Y qué era lo mejor que podía haber? Lo que ellos querían de otros países. El caso de Masdar en Abu Dhabi es el primer caso de ciudad eficiente en el mundo. Y es una ciudad construida en pleno desierto del Sahara, donde la ubicación estratégica genera infraestructuras de conexión eficiente con el centro de Abu Dhabi y con el aeropuerto. De alguna manera, el concepto de la ciudad fue de una vez, el objetivo primordial era la sostenibilidad, el uso eficiente de recursos como agua y energía. Y de alguna manera el diseño se combina, el diseño de arquitectura proyectual se combina con alta tecnología y con técnicas de construcción sostenible para ofrecer espacios peatonales confortables a través de sistemas de sombra y de ventilación. Aquí hace tanto calor que en los espacios públicos abiertos hay sistemas de aire acondicionado para crear brisa, para que los transeúntes vayan por caminos mejores. Es aquí cuando tú ves que el uso de la tecnología de alguna manera no tiene límites. La ciudad es eficiente además en equilibrar la cantidad de residentes con la cantidad de empleos generados, con la movilidad eficiente. Otra de las ciudades que ganó el premio, por ejemplo, en el 2007 fue Río de Janeiro. Y en este caso, Río de Janeiro lo ganó por el sistema inteligente de georreferenciación espacial para el control y seguimiento de la seguridad y atención ciudadana. ¿Cuál es el mayor problema de Río de Janeiro? La inseguridad, las zonas de barrios marginales. Entonces, el control de alguna manera de los espacios públicos fue uno de los mejores. Y llegamos otra vez al caso de Singapur, que también nombró Lorraine mucho, donde la meta de ellos era construir una ciudad inteligente, habitable, eficiente, sostenible y segura. Construyendo la ciudad, haciendo una idealización del cuerpo humano y pensando en que las vías y las arterias son
son sencillamente como las vías de comunicación de la ciudad, como el funcionamiento de la ventilación, de la circulación del aire, tenía que tomarse en cuenta para la ubicación de las residencias. Ellos tienen un laboratorio de ciudad que se centra en usar datos para mejorar la ciudad y proporcionar soluciones sostenibles para el desarrollo futuro, disminuyendo la contaminación por problemas de movilidad y evaluando patrones de crecimiento y el comportamiento de sus usuarios. El tema de verdad de Singapur es ejemplar porque la data se sigue construyendo y ahí está. De alguna manera, cada ciudadano se sabe dónde está y qué necesita. Otro caso bien interesante es el de la India, donde se basó este proyecto de ciudades inteligentes en la escasez de vivienda. Y entonces la data lo que se hizo fue utilizarla para procurar viviendas provisionales de alquiler, de refugio, donde ayudar a las personas que vivían en situación de orfandad en la calle. Entonces, para que ustedes vean que el tema de las ciudades inteligentes también lleva a lograr esa meta de ciudades inclusivas con base a la equidad y a la accesibilidad. Y aquí cerquita, en Colombia, tenemos el tema de Diamante Caribe, hecho por la organización Santander, que de alguna manera es un proyecto financiado por una banca de segundo piso, que es Findeter, y donde el territorio inteligente se basa en el estudio de, la no, de usar los bonos de carbono para el desarrollo. Es el compromiso de cohesión y desarrollo social con la tecnología y la innovación en alianza público-privada. Otra vez, con cooperación internacional, pero sencillamente basado en la cooperación. Y viendo todos estos ejemplos interesantes, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está Venezuela? ¿Qué pasa en Venezuela? Y cómo nuestro aislamiento nos ha ido creando una brecha inmensa entre nosotros y el resto del mundo, entre nosotros y Europa. Cuando vemos el ranking de competitividad mundial, por ejemplo, el de 2019, vemos que Venezuela está de último, fíjense que está de último en la lista. ¿Y qué se toma en cuenta aquí? El desempeño económico, la eficiencia del gobierno, la eficiencia de los negocios y la infraestructura. Cada una de estas variables se diseña con base a información. Porque ¿cómo puedes tú demostrar el desempeño económico, la eficiencia del gobierno si no tienes data que demuestra con hechos y con pruebas reales qué se está haciendo en tal o cual proyecto? Fíjense que nosotros estamos inclusive por debajo de países que en su momento ya estaban en guerra, como en Croacia. Nosotros en nuestra realidad venezolana tenemos muchas cosas que arreglar antes de pretender llegar a tener ciudades inteligentes. Por ejemplo, el tiempo para registrar una empresa. En Venezuela se tardan en ese momento y en esa encuesta que se hizo en 2019, 144 días para registrar una empresa, cuando en Puerto Rico lo haces en 6. O por ejemplo, la velocidad de conexión de Internet, donde nosotros estamos casi de último, estamos en 136 en el número en la velocidad de megabytes que hay para tú conectarte. Estamos muy por debajo de los indicadores mundiales en atracción de inversiones, en sostenibilidad ambiental, en calidad de vida, en dimensión económica. Fíjense que lo que tienen en anaranjado es el número de ciudades auditadas en ese ranking y el número de nosotros es el número de nosotros es el anaranjado y el azul es el número de ciudades estudiadas, lo estaba diciendo al revés. Esto quiere decir que Venezuela tiene problemas de todo tipo, tenemos también problemas de inseguridad. Estábamos categorizados en 2019 como México y Venezuela los primeros índices de inseguridad. Y fíjense que la tecnología también tiene que ver la inseguridad. Mientras menos iluminado es un espacio público, es decir, una calle, más insegura es. Mientras en peor calidad están las vías de comunicación, mayor inseguridad hay en las vías públicas. Mientras menos estable sea nuestro servicio de electricidad o agua, menos infraestructura ofrecemos a las inversiones. En términos de competitividad mundial, en el 2023, vean el mapamundi que está ahí y vean que mientras más oscuro es el azul profundo, peor estamos en términos de competitividad.
Y fíjense que Venezuela tiene el más oscuro de todos los azules. El número uno es Dinamarca, no nos podemos comparar, pero también están países como Estados Unidos o Hong Kong entre los primeros 10. Pero fíjense que en Latinoamérica somos el país que peor está en términos de competitividad. Hay otro ranking que es súper interesante y que los invito a buscarlo en internet, que es el ranking de Cities in Motion, que analiza gobernanza, planificación urbana, tecnología, medio ambiente, proyección internacional, cohesión social, movilidad y transporte, capital humano y economía. Y Venezuela está de último. De 182 países, Venezuela está de 182. Y eso da mucho que pensar. Al final, ¿qué tenemos en la Venezuela que está por venir? Bueno, tenemos que preguntarnos como sociedad qué queremos, qué hacemos, cómo lo hacemos, con qué recursos, con quién contamos y cómo medimos el desarrollo para poder pensar en después ver si somos una ciudad inteligente. Tenemos muchas cosas que arreglar antes. Tenemos que seguir formando capital humano, tenemos que seguir procurando la equidad y la transparencia de información. Tenemos que procurar la recuperación de las instituciones. Por eso las premisas de las ciudades inteligentes y sostenibles son educar en primer rubro, luego crear conciencia y ética, trabajar con transparencia, el respeto a los derechos y las normas, avanzar hacia la nueva agenda urbana con compromiso, con política de Estado y consolidar la democracia y la cooperación pública-privada entre ellos. Es decir, necesitamos un nuevo modelo de gestión pública. Para poder innovar, emprender y crear, necesitamos desarrollar jóvenes capaces de discernir. Estuvieron hablando de la educación y de qué tenían que hacer las universidades y las academias. Necesitamos gestionar data suficiente para diagnosticar con oportunidad y eficacia. Necesitamos formular y defender puntos de vista sin compromiso político e ideológico. Cultivar el pensamiento crítico, conectar ideas, reconocer el bien común, construir planes y proyectos sostenibles y sobre todo utilizar la tecnología para el beneficio colectivo, es decir, la tecnología como servicio público. Yo creo que para lograr ese modelo en términos urbanos, estamos hablando de una actuación integral, de una gestión urbana integral, de recuperar esa planificación con objetivos a largo plazo, de, por supuesto, trabajar el modelo de co-ciudad para coordinar, colaborar, conciliar, comprometerse, concertar, concientizar con corresponsabilidad. Y yo creo que solo esto es posible en democracia. Muchísimas gracias por su atención. Creo que una ciudad inteligente y sostenible tiene mucho que trabajar. Los invito a que sigan investigando en este mundo tan importante y tan maravilloso y tan, además, de alguna manera que nos da tanta curiosidad, porque hay mucho que se desarrolla en el mundo y nosotros estamos aquí esperando, dispuestos para poder desarrollarlo. Y aquí en la última lámina está la bibliografía para que puedan acceder a ella y conocer más al respecto. Dejo de compartir pantalla y quedo pendiente de las preguntas.